Ya. Oh, esto está apagado. Ahí se encendió. Ahí sí. Estaba apagado. Uno, dos, uno, dos. Ya. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Ok. Vamos a comenzar con la oración. Oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Dios, por permitirnos venir aquí a la iglesia, Señor, para escuchar tu palabra. Te estamos muy agradecidos, Dios, porque nosotros éramos los pecadores que íbamos al infierno. Estamos viviendo en esta vida pensando que lo estábamos haciendo bien. Pensábamos que hacíamos bien en tener un buen trabajo, en que estábamos criando bien a nuestros hijos, pero Señor, nos hemos dado cuenta por medio de tu evangelio que éramos los pecadores que estábamos corriendo al infierno y estábamos guiando también a nuestra familia al infierno. Pero tú, Señor, has sido bueno, nos has permitido no solamente acercarnos a la iglesia, sino que también nos has permitido poder escuchar el evangelio y poder creerlo. Al entender, Señor, de que tú derramaste toda tu sangre por nuestros pecados, nuestro corazón, Señor, frente a ese gran sacrificio, solamente pudo ceder para creer en ese hecho maravilloso. Y así, Señor, creyendo en ese perfecto sacrificio, hemos podido recibir la esperanza eterna del cielo eterno y por eso te agradecemos. Señor, aún hay mucha familia a la cual queremos evangelizar. Ellos están igual que antes que nosotros, corriendo directamente al infierno, pensando en que la vida que llevan está bien, pero nosotros ya hemos conocido, Señor, de que si vivimos conforme al mundo, Señor, pereceremos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, los que hemos podido creer antes, podamos ser quienes lleven este mensaje de advertencia, este mensaje de amor a nuestros familiares primeramente y también, Señor, a todos aquí en Copiapó para que muchos, Señor, puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, danos la valentía, danos la fuerza, danos, Señor, lo necesario para que nosotros podamos predicar fuertemente el Evangelio en esta ciudad. Te agradecemos, Señor, porque además de entregarnos esta eh, esperanza viva del cielo eterno, también, Señor, nos has permitido la iglesia en donde podemos tener la comunión, en donde podemos, Señor, ir creciendo juntos aprendiendo de tu palabra. Hoy, Señor, también hemos venido con ese propósito a la iglesia, hemos venido para aprender de tu palabra. A través de tu palabra, Señor, guíanos, exhórtanos, consuela también nuestro corazón y danos mucha fuerza para seguir viviendo conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que todo ese criterio, el cual nos han enseñado para vivir para nosotros mismos, pueda ir siendo quitado y este criterio nuevo, Señor, que es la Biblia conforme a tu voluntad, pueda ir estableciéndose cada vez más en nosotros. Señor, guíanos y esté con nosotros durante todo este tiempo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos amó y nos salvó. Oramos. Amén. Amén. Me presento. Mi nombre es Michael. Soy el predicador Michael de la iglesia de Calama. Ah, hace ya 4 años que... 2021, 5 años que soy predicador de la iglesia. Gracias al Señor y por su misericordia, hace 10 años recibí la salvación, igual que ustedes, escuchando un seminario igual que ustedes, escuchando la misma palabra que ustedes, pude comprender ese hecho maravilloso que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Yo, al igual quizás que algunos, llevaba una vida religiosa, pensando que los pecados el Señor lo había perdonado solamente los pasados y por lo del futuro y presente me iba arrepintiendo, ¿verdad? Pero pude comprender que hace 10 años atrás, a mis 28 años, pude comprender lo que Jesús había hecho realmente en la cruz y es que había perdonado todos los pecados. Desde que entendí y creí, de allí en adelante no me he separado de la iglesia. El Señor ha permitido que pueda estar aprendiendo diligentemente su palabra y así he querido llevar una vida siendo un hijo obediente para el Señor. No el mejor hijo, pero esforzándome para ser muy obediente a la palabra de nuestro Señor. Y así también yo pienso que todos los que quieran vivir para ser obedientes al Señor, el Señor les va a permitir también ir creciendo en la fe, ir avanzando en la vida cristiana. Y así también nos vamos a permanecer pegaditos a la iglesia. Espero que todos ustedes también, como yo, no somos hijos perfectos, ¿verdad?
pero sí nos esforzamos mucho por ser obedientes a la palabra de Dios. Y teniendo ese anhelo de nuestra parte, el Señor va a hacer lo segundo, que es dándonos el crecimiento, permitiéndonos estar pegaditos a la iglesia. Así que esfuércense en ser obedientes a la palabra, ser hijos obedientes, y el Señor les va a ayudar mucho, así como me ha ayudado a mí. Si lo hizo conmigo, claramente también lo puede hacer con cada uno. La iglesia de Calamá no es la más al norte, después sigue Iquique, que está más al norte, pero es una de las iglesias que está más al norte de Chile. Actualmente en Calama hay una población aproximadamente de 200.000 habitantes. Nosotros en la iglesia no alcanzamos a hacer ni el 0,0006%. Somos muy poquitos aún en la iglesia, en comparación a toda la gente que hay en Calama. Pero nosotros tenemos un compromiso, queremos dar todo de nosotros para llegar a evangelizar el 1%. ¿El 1% es mucho? Hay un 99% todavía que tenemos que evangelizar. Pero queremos evangelizar con toda nuestra fuerza, comenzando con un 1%. Actualmente la iglesia de Calama están participando aproximadamente 120 hermanos cada domingo. Como les digo, somos el 0,0006%. Somos muy poquitos todavía. A pesar de que quizás 120 puede sonar mucho, pero la verdad que no somos nada. Somos un número insignificante versus toda la gente que debemos salvar. Hay mucha gente a la cual debemos llevar el mensaje. La ciudad de Calama es una ciudad muy idólatra. Ahí se venera mucho a la Virgen, de vez en cuando la sacan a pasear, ¿verdad? Y van a la fiesta de Aiquina, que queda muy cerca. Entonces, verdaderamente hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Y para eso nosotros nos reunimos y es algo muy importante, la iglesia. Ahora venimos de la inauguración de la iglesia de Santiago, en donde el pastor entregó una palabra muy importante. Dijo que la construcción de la iglesia de Santiago era con dos propósitos. Uno, lo más importante, predicar el evangelio. Y por eso se hace grande, para que la iglesia se pueda llenar. El número verdaderamente no es algo importante. Lo importante es que la gente vaya creyendo y creyendo bien. Si hay hijos que creen bien, si hay hermanos que verdaderamente, personas que verdaderamente reciban la salvación, el número va creciendo naturalmente. Porque el pastor también mencionó ahí en Hechos capítulo 2 que a medida que los hermanos permanecían juntos, el Señor iba añadiendo cada día a los que iban de ser salvos, ¿verdad? Entonces, la primera función de la iglesia es predicar el evangelio. Para eso se construyó la iglesia. Y lo segundo, para que también los que vayan siendo salvos se vayan reuniendo en la iglesia, ¿verdad? Y así vamos aprendiendo. Hoy meditaremos algo parecido a esto, por eso le estoy tocando el tema de la inauguración, porque es muy importante para nosotros saber bien cuál es el propósito de la iglesia. Disfrutamos mucho la comunión con los hermanos, ¿verdad? Pero ese es el segundo propósito. Hay uno más importante, que es predicar juntos el evangelio para que el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, ¿verdad? Ese sacrificio pueda tener el valor para los demás. Porque ciertamente crean o no crean, Cristo ya murió por todos, ¿verdad? Pero entre más nosotros nos sacrifiquemos para la predicación, estamos haciendo valer ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros hace 2000 años atrás. Podemos estar muy cómodos y muy gratos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor murió también por los que no están creyendo aún. Y ahí es donde es lo importante de nosotros. Y para eso el Señor nos salvó antes a nosotros. Para que los que han recibido salvación antes puedan sacrificarse para el Evangelio de los demás. Entonces hoy vamos a meditar un poquito acerca de esa vida que llevan aquellos que han recibido la salvación antes. ¿Ya? Vamos a buscar en las Biblias. Se las voy a poner difícil. Busquemos Ageo. Ageo, capítulo 2. Ageo es un libro muy cortito. Solamente tiene 2 capítulos. Ageos, capítulo 2. Uno más rápido lo encuentra de Mateo. Mateo hacia atrás, 3 libros. Ageo. Ageos, capítulo 2, versículos 18 y 19. Ageo
capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Ya lo encontraron? Ajá, se las puse difícil, ¿no? Profetas menores son difíciles de encontrar. ¿Ya? Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Vamos a leer juntos. Dice, meditad pues en vuestros corazones, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Ya. Luego de recibir la salvación, el Señor nos pone dentro de la iglesia para que estando dentro de la iglesia podamos ir creciendo. Y dentro de este proceso de que uno va creciendo, uno puede ir siendo un hijo obediente y desobediente, ¿verdad? Todos tenemos, yo tengo 2 hijas. Tengo una que es obediente y una que le cuesta un poquito más, ¿cierto? Sabemos muy bien a quién es la que le cuesta, ¿verdad? Las que conocen a mis hijos. Pero entre las 2 hijas, entre los hijos, siempre puede haber uno obediente y uno desobediente, ¿verdad? Pero a pesar de que sea desobediente, no deja de ser hijo, ¿verdad? Y en algún momento aprenderá la obediencia y podrá ser un hijo obediente, ¿verdad? Nosotros, como hijos, podemos recibir la bendición de Dios. ¿A quién no le gustaría recibir las bendiciones de Dios? ¿Hay alguien que no quiera las bendiciones de Dios? Yo creo que todos quieren recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero Dios es realmente la fuente de todas las bendiciones y Él siempre está dispuesto a entregar todas las bendiciones, especialmente a sus hijos. Dios entrega las bendiciones diariamente a todo el mundo. Hijo o no hijo, por ejemplo, hace salir el sol todos los días, para el que cree y para el que no cree. Hace llover para el que cree y el que no cree, ¿verdad? Ciertamente Dios siempre está enviando sus bendiciones, pero Él quiere entregarlas especialmente a sus hijos. Especialmente quiere entregarle las bendiciones a sus hijos. En este versículo, estos versículos que leímos al final del versículo 19, dice, mas desde este día os bendeciré. En otras palabras simples, dice que desde este día Dios comenzará a enviarles las bendiciones en esta época del profeta Ageo. ¿Por qué Dios desde ese día va a comenzar a bendecir? Porque en esta época al pueblo de Israel, en la época de Ageo, el pueblo de Israel estaba pasando una época sin recibir las bendiciones de Dios. Dios ciertamente quería entregarlas, todas las bendiciones, pero el pueblo no podía recibirlas. Dios quiere entregar todas las bendiciones, pero en ese momento el pueblo de Israel no era digno de recibir las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y Dios quiere entregarle todas las bendiciones al pueblo. Pero ¿por qué el pueblo no podía recibir las bendiciones de Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que meditar. En el versículo 18 que leímos al principio, Dios pide así, meditad pues en vuestros corazones, ¿verdad? Pero esta palabra no solamente aparece una vez, sino que aparece varias veces. Por ejemplo, Ageo capítulo 1, versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En el versículo 7, capítulo 1, también menciona así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 2, versículo 15, lo vuelve a repetir, ahora pues, meditad en vuestros corazones. En el versículo 18 lo vuelve a mencionar, meditad pues en vuestros corazones, ¿verdad? En vuestro corazón. Meditar en vuestros caminos es cómo está viviendo, meditar en vuestros corazones es mirar cómo uno está viviendo. Y el Señor estaba exhortando al pueblo de Israel en esa época que examinara cómo estaba viviendo, que meditara en vuestros caminos y meditara en vuestros corazones cómo el pueblo de Israel estaba viviendo en esa época. Para que el pueblo pueda darse cuenta de la razón por la cual no estaba recibiendo las bendiciones de Dios. Y esto no es una palabra que solamente se le esté diciendo al pueblo de Israel, a nosotros también. Algo que nosotros debemos hacer continuamente es meditar en nuestros corazones. ¿Qué camino estamos llevando? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? Es muy importante.
Porque sepan que Dios les quiere entregar muchas bendiciones. Bendición en su trabajo, bendición en la familia, bendición en la salud, bendición con los hijos, ¿verdad? Bendición en el colegio para los estudiantes. Dios quiere entregarles muchas bendiciones. Pero debemos examinar si somos dignos de poder recibirlas o no. Y ahí es donde, a través de la historia del pueblo de Israel, podemos meditar. Dios quiere entregar todas las bendiciones, pero recibirlas va a depender de nuestra condición. Dios las quiere entregar. Dios quiere entregar todo lo bueno para nosotros. Pero nosotros somos dignos de poder recibir las bendiciones de Dios. En la época del pueblo de Israel, en la época de Ageo que hemos revisado, podemos ver que ellos no eran dignos de recibir las bendiciones de Dios. Pero pudieron meditar, pudieron cambiar y comenzaron a recibir la bendición de Dios. Entonces nosotros también tenemos que revisar. Puede que nosotros a veces nos preguntemos, ¿por qué a mí no me resulta bien si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué algunas cosas no me suceden bien si estoy participando, estoy entregando mi tiempo, estoy guiando a mis hijos? Todo el tiempo, todo el día lo paso en la iglesia. Pero ¿por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué me siguen pasando estas otras situaciones? ¿Por qué? Si estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda mucho a darnos cuenta acerca de esto. Porque ciertamente Dios quiere que usted lleve una vida bendecida por Dios, pero puede que por nuestro corazón no la podamos recibir. Y ahí es donde tenemos que meditar. ¿Ya? Vamos a ir a Ageo capítulo 1. Vamos a ver la situación del pueblo de Israel. Ageo capítulo 1, versículo 1. Les leo, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo ya. Aquí aparecen tres personas. Aparece Zorobabel, quien es gobernador de Judá, aparece Josué, el sumo sacerdote, y aparece una persona que no sabemos bien cómo es. Podemos entender el carácter o la posición o cómo podrían ser estos hombres por la posición que tenía. Zorobabel era gobernador, entonces podemos ver más o menos el carácter que podía tener Zorobabel. Josué era el sumo sacerdote, pero aquí no se describe cómo era Ageo. Puede que haya sido un jovencito, un muchachito, alguien flaquito, ¿verdad? Que va delante de un gobernador o delante de un sumo sacerdote y uno podría decir, ¿quién es este? ¿Verdad? No se describe cómo es Ageo, solamente menciona como el profeta de Dios quien transmitió la palabra a Zorobabel y al al sumo sacerdote Josué. En el versículo 2 dice así, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ya. Les pongo en contexto un poquito. La época de Ageo es una época donde habían pasado aproximadamente 16 años desde que el pueblo de Israel había vuelto a Sur Judá para reconstruir el templo. 16 años desde que ellos llegaron, apareció Ageo. Ya, los pongo un poquito en contexto. Cuando estaba en la época del rey David, el imperio de Israel era uno solo. Luego ese imperio pasó a Salomón. Salomón reinaba sobre un mismo imperio. Pero al final de los años de Salomón, Salomón cometió la idolatría. Y por el pecado de idolatría, el pueblo de Israel se dividió en dos. Norte Israel, sur Judá. ¿Ya? Durante todo ese tiempo, por ejemplo, en la época de los reyes, en el libro de Reyes uno puede ir viendo esto, que Dios siempre iba enviando a los profetas, pero los reyes de Norte Israel nunca se volvieron a Dios. Siempre cometieron la idolatría. Porque el primer rey hizo 2 becerros de oro a cada extremo del pueblo, para que el pueblo fuera a adorar a esos becerros de oro. Entonces el pueblo de Norte Israel siempre cometió la idolatría. Aunque Dios enviaba a los profetas, nunca se volvió. Y en el año 722 a.C., Dios ocupó como vara de castigo al imperio de Asiria y lo destruyó. Norte Israel desapareció, quedando solamente Sur Judá, donde estaba
donde Salomón había construido el templo, Sur Judá, allí, con Jerusalén como capital. Entonces Dios también había enviado a los profetas para que Sur Judá se arrepintiera y se volviera a Dios. Uno de los últimos profetas que envió antes de la invasión fue Jeremías. Jeremías le pedía al rey que se apoyara en Dios. Jeremías quería entregarle la palabra de Dios, pero en ese momento en Sur Judá había muchos profetas falsos y sacerdotes y reyes que solamente querían enriquecerse ellos. Entonces Jeremías le decía al rey, vuelve tu corazón. Pero estaban también los otros profetas falsos, los sacerdotes falsos, ¿verdad? Que le decían otra cosa al rey. Y finalmente, Sur Judá no escuchó al profeta de Dios, Jeremías, lo metió a la cisterna, lo metió a la cárcel, lo metió en un pozo para callarlo, lo puso en un cepo para callarlo, porque no querían escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios usó también como vara de castigo para Sur Judá a Babilonia. Entonces Dios envió a Babilonia durante 3 veces, en el año 1097 a.C. lo invadió por primera vez. Después lo volvió a invadir en el año 587 a.C. de nuevo. Y la última vez, en el 586 a.C., lo volvió a invadir por tercera vez. Y allí se llevó a todos cautivos desde Sur Judá, se los llevó todos a Babilonia. Y destruyeron el templo, se llevaron todos los utensilios del templo, lo destruyeron por completo. Y dispersaron a todos los de Sur Judá los dispersaron. De hecho, Jeremías estaba siendo llevado a Egipto, porque en Sur Judá no quedó casi nadie. Todo fue destruido y se llevaron la gran mayoría a Babilonia. Se llevaron todas las cosas del templo, todas. Y destruyeron completamente todo el templo. Entonces, en la época de Esdras, Dios permitió que el pueblo de Israel volviera. Cuando pasaron 70 años desde que Babilonia invadió Sur Judá, Dios permitió que el imperio persa se levantara y gobernara Babilonia. Babilonia, luego vino el imperio persa, luego vino el imperio de Grecia, luego vino el imperio de Roma. Así son hechos históricos, ¿verdad? Entonces Dios permitió que Babilonia usó a Babilonia como vara de castigo para Sur Judá. Y luego Dios, para sacar a Babilonia del poder, porque el hijo del Nabucodonosor, Belsasar, ocupó los utensilios del templo para una fiesta que hizo con su gente. Y Dios le dijo que su reinado era hasta aquí. Y Dios levantó al Medo Persa para invadir a Babilonia. Y en el primer año de reinado del Medo Persa, 70 años después de que el Sur Judá había sido destruida, Dios permitió que Ciro, el grande, el fundador del imperio de Medo Persa, dejara ir al pueblo de Israel para cumplir la promesa que Dios había hecho también al pueblo de Israel. Que 70 años después de llegar cautivo, volverá a su tierra. Vamos a buscar el libro de Esdras, antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Aquí podemos ver este acontecimiento que yo le acabo de mencionar. Versículo 1. Esdras 1:1. Esdras 1:1. Esdras 1:1. Aquí se pueden dar cuenta de que la Biblia no está ordenada cronológicamente, ¿verdad? Esdras 1:1. Les leo. En el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, Sur Judá había sido destruida 70 por Babilonia. 70 años después, Medo Persa gobernó todo el Medio Oriente. Y Dios permitió que el rey Ciro, en su primer año de reinado, liberara al pueblo de Israel para que volviera a su tierra. Esto es una promesa que Dios ya había profetizado 70 años antes.
Vamos a buscar Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29, 10. Jeremías fue el profeta antes de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Jeremías 29, 10. Jeremías 29, 10 les leo, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Verdad? Eso lo dijo Jeremías 70 años antes que se cumpliese. Y Dios cumplió esa palabra por medio del rey Ciro, Ciro el Grande, el primer gobernador de Medo-Persa. Entonces, Dios ciertamente permitió el reinado de Nabucodonosor para castigar al pueblo de Israel. Y por eso el centro de la historia del mundo siempre fue Israel. Dios levantó todos los imperios para disciplinar al pueblo de Israel. Israel es el centro histórico de todo. Dios siempre, tanto geográficamente como históricamente, el pueblo de Israel es el centro de todo. Dios levantó Babilonia para disciplinar al pueblo de Israel. Levantó a Medo-Persa para ir en contra de Babilonia. Luego levantó a Grecia para ir en contra de Persia. Y luego a Roma para ir en contra de los griegos. Porque los griegos también profanaron el templo de Dios. Y por eso los macabeos tuvieron que restaurar el templo. No lo construyeron de nuevo, pero sí tuvieron que restaurarlo. Pero si uno ve, todo el centro de la historia mundial es Israel, ciertamente. Dios levantaba a los otros para disciplinar al pueblo de Israel. Siempre fue así. En este caso, Dios levantó a Babilonia para castigar al pueblo de Israel, para disciplinarlo. Y luego para disciplinar a Babilonia levantó a Medo-Persa. Y al rey Ciro despertó Dios el espíritu del rey Ciro para hacer volver al pueblo de Israel a Sur Judá, para reconstruir el templo. Pero esto que hizo el rey Ciro es algo muy ilógico. Si él siendo el nuevo emperador del Medio Oriente, siendo su primer año de reinado, porque aquí dice, en el primer año de Ciro, el rey de Persia, ¿verdad? Entonces, en el primer año para un gobernador que está comenzando a tener todo el Medio Oriente bajo control, es muy importante tener esclavos y mucha gente. En el primer año de reinado hay muchas decisiones que tomar, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha gente que controlar. Por eso es algo ilógico que tome la decisión, ¿verdad?, de liberar esclavos para que vayan a construir el templo de un dios. Eso es muy raro, es muy ilógico para un rey que se está levantando. Pero Dios hizo que este rey, Ciro, ¿verdad?, pudiera liberar al pueblo de Israel para construir el templo. Si él atacó y conquistó la ciudad de Babilonia, todos los que estaban dentro iban a ser sus súbditos, ¿verdad? Sus esclavos. Así como Babilonia cuando invadió a Sur Judá se llevó a todos para hacerlos tributar, para ponerlos a trabajar en trabajos duros, para que sean útiles para el imperio, ¿verdad? Pero liberar gente luego de haber subido al poder eso era algo ilógico. Pero ciertamente pudo ocurrir porque Dios lo había hecho así. Ya lo había hablado así. Dios, ¿verdad?, hizo que algo incomprensible pudiera ocurrir porque Él se manifestó allí. En Esdras capítulo 1, versículo 3 dijo así: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, e edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Dios despertó así el corazón del rey Ciro, para que todos los que el pueblo de Israel que quieran ir a reconstruir el templo de Jehová, vayan. Y muchos fueron a edificar. Muchos subieron. Y los principales fueron comandados y gobernados por Zorobabel y por el sumo sacerdote Josué. Todos ellos fueron desde el imperio ahora de Medo-Persa, fueron y viajaron hasta llegar a Jerusalén.
para reconstruir el templo. Ellos fueron con una misión muy importante y muy clara, ¿verdad? Construir, reedificar el templo a Dios, a Jehová. Para eso el rey Ciro los dejó ir. Para eso el rey Ciro les dio un comunicado, ¿verdad? Que todos los que quisieran subir a reedificar fueran. Ese era lo clave, subir a edificar el templo de Jehová. Jehová los cuidó en todo el trayecto. Lo hizo llegar sin ningún problema porque en el camino, peligro de ladrones, peligro de hambre, peligro de inundación. Hay muchos peligros en el camino. Y Dios los cuidó y los trajo hasta Sur Judá. Llegaron a Sur Judá, llegaron a Jerusalén sin ningún problema. El problema fue cuando llegaron y vieron el templo como estaba. Habían pasado 70 años, imaginemos esa escena. Viajaron antes como se viajaba en carreta, ¿verdad? Caminando, acampando, siguiendo caminando, ¿verdad? Se demoraba muchísimo. Antes de ir de Santiago para el norte se demoraban 2 meses. Ahora nosotros en bus nos demoramos 23 horas, en avión 2 horas, ¿verdad? Muy rápido. Pero antes se demoraban 2 meses desde la capital hacia el norte. Cuando la gente antes iba a las salitreras, 2 meses viajando se demoraba muchísimo. Entonces el pueblo de Israel desde Babilonia hasta Jerusalén también era un tiempo muy largo y de muchos peligros. Pero el Señor los cuidó y los llevó hasta Jerusalén sin ningún problema. Entonces la gente cansada por el viaje, agobiados, ¿verdad? Llegaron a Jerusalén para reconstruir el templo. ¿Y se imaginan la escena que pudieron haber encontrado? Un templo que durante 70 años fue abandonado, un templo que hace 70 años fue destruido. Claramente ese lugar era el lugar donde se adoraba a Dios. Pero ahora cómo estaba la circunstancia, ¿verdad? No parecía el lugar donde se alababa a Dios. Destruido, las malezas crecidas. Yo me acuerdo, ahora que yo fui a Galilea porque tuvimos retiro de misioneros allá, me acuerdo que hubo un sector donde los jóvenes habían sacado toda la maleza. Pero crece muy rápido, ¿verdad? Hay que volver a cortarla de nuevo. ¿Se imaginan 70 años sin que nadie haya ido a ese lugar? Las plantas creciendo, la maleza creciendo por todos lados, las paredes destruidas, todo totalmente en ruina. Quizás hasta animales ahí entre medio, ¿verdad? Que andaban. Fue una escena totalmente de pena, de desánimo, ¿verdad? Para ver cómo estaba el templo. Entonces yo me imagino al pueblo de Israel llegando a ese lugar diciendo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde comenzamos a construir el templo de Jehová? ¿Verdad? Mirando esa situación, la condición en la que estaba el templo, el pueblo de Israel tuvo una situación muy difícil. Y se pudieron haber desanimado mucho. Pero volvamos a Ageo, capítulo 1. Viendo la situación del templo, Ageo capítulo 1, versículo 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, el pueblo de Israel llegando a ese lugar, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y el pueblo de Israel no comenzó a edificar la casa de Dios. Quizás se desanimaron por la condición en la que estaba, la situación era muy difícil, no tenían muchos materiales, ¿verdad?, para hacerlo. Y por eso no tenemos los materiales, nos falta esto otro, y por eso ya vamos a esperar tener todo para comenzar a construir. Realmente el pueblo de Israel no comenzó a construir por la falta o por los problemas que tenía el terreno o algo. El problema que el pueblo de Israel no comenzó a construir el templo fue porque no tenían la intención en su corazón de edificar el templo para Dios. No es por la falta de material, no es por la falta o por la situación difícil del templo, de la construcción. No. El pueblo de Israel no construía el templo porque no tenía el corazón para construir, no quería sacrificar para las cosas de Dios. Les vuelvo a repetir, Ageo es un profeta que apareció 16 años después
de que el pueblo de Israel llegó a construir el templo. 16 años después. Dios lo envió con el rey Ciro, lo envió con el propósito claro de reconstruir el templo. Y ahora Ageo, junto con Zacarías, que son los dos profetas que llegaron en ese tiempo, ambos están exhortando al pueblo de Israel. ¿Por qué no están construyendo? Han pasado 16 años y ¿por qué está así? Los hice llegar a través del rey Ciro, lo hice venir hace 16 años. Hace 16 años que llegaron aquí. ¿Dónde está la reconstrucción del templo? Ellos no tenían ninguna intención de reedificar el templo de Dios. De hecho, en el versículo 3 y 4 menciona por qué ellos no edificaron el templo durante esos 16 años. Versículo 3 y 4 dice así. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, el templo, está desierta. Entonces, durante 16 años, ¿qué hicieron el pueblo? Sus casas, artesonadas, bien decoraditas, bien bonitas, ¿verdad? Es decir, ellos llegando edificaron sus propias casas, pero Dios no le está reprendiendo por haber hecho sus casas. Es algo normal que si uno llega a un lugar, luego necesita un lugar para descansar, un lugar para comer, un lugar, si se fueron con la familia, un lugar donde estén los niños. Dios no le está reprendiendo por haber edificado sus casas. No debe malentender esto. Dios lo que estaba reprendiendo era la situación de su corazón. No por haber hecho unas casas para ir. Es algo obvio que uno va a construir su casa para poder hacer lo demás. Si llueve, ¿dónde se van a refugiar? ¿Verdad? Es algo obvio que uno pueda tener sus cosas. Pero la verdadera razón por la cual Dios estaba reprendiendo al pueblo de Israel es porque ellos no querían hacer las cosas de Dios primero. No tenían en su corazón servir al Señor primero. Para reedificar el templo que estaba destruido, ellos tenían que sacrificar su tiempo, a su familia, ¿verdad? Y también sus bienes para poder edificar. Y trabajo muy duro para poder edificar el templo que estaba destruido. Pero el pueblo de Israel no quería sacrificarse para las cosas de Dios. No había problema para sacrificarse por sus propias cosas, por eso sus casas estaban muy lindas. Pero para sacrificarse para las cosas de Dios, no querían hacerlo. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar una palabra así. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Aquí esta palabra Pablo lo habla acerca de Timoteo y Epafrodito, quienes eran dos de sus discípulos y dos de sus compañeros de viaje. A Pablo le interesaba mucho enviar a estos servidores para que fueran a saber la situación de la iglesia y volvieran a Pablo para conocer la situación de la iglesia. Pero Pablo en el versículo 21 dice así, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué solamente está Timoteo y Epafrodito? Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Verdad? Es decir, en la época del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva también estaban estos. También pasaba lo mismo. Que había gente que se preocupaba de lo suyo más que de las cosas de Dios. Dios está reprendiendo por la misma situación al pueblo de Israel en la época de Ageo. No está mal preocuparse de sus cosas. No está mal que una persona tenga un trabajo. Está bien que lo tenga. De hecho, hay que trabajar diligentemente. No está mal que si una persona se puede preocupar de su negocio, no está mal. Hágalo bien, por favor. Si usted está trabajando independientemente, trabaje bien, por favor. Haga todas las cosas idealmente bien legal para que nadie tenga que acusarle de nada. Y si uno está trabajando apatronado, por favor, trabaje con diligencia para esa empresa que le contrató. Trabajando diligentemente usted está glorificando a Dios.
Si una persona no está trabajando diligentemente, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Nadie va a recibir la invitación de un perezoso. Si para los jóvenes estudien diligentemente, nadie va a recibir la invitación del que se saca las peores notas del curso. Nadie va a recibir esa invitación. Nadie va a querer tener lo que usted tiene si no lo está haciendo diligentemente. Por favor, si tienen que trabajar, trabajen diligentemente y glorifiquen a su Señor. Pero el trabajo, no pueden tener mayor interés y más diligencia en su trabajo que en las cosas de Dios. Eso no puede ser. Para las cosas de Dios tiene que ser mayor diligencia. Porque estamos sirviendo al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿A quién murió por usted en la cruz? A Él está sirviendo. Por eso las cosas de la iglesia ciertamente tienen que ser de mayor interés y mayor importancia. El trabajo, tener el sustento para la familia es algo que es muy bueno tener. Pero no debemos olvidar que ese trabajo, ese sustento viene de parte de Dios para usted también. De Dios es de donde vienen todas las cosas. El trabajo que tiene es porque Dios se lo entregó. Si su hijo está estudiando en ese colegio es porque Dios le permitió entrar a ese colegio. Todas las cosas provienen de Dios. Y por eso Dios le entrega el trabajo, porque es importante. Pero no olviden que quien lo entrega es Dios. Dios es el que permite todas las cosas. En San Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos? Todo esto vendrá por añadidura. Hay que diferenciar también cuándo es añadidura de Dios, cuándo es bendición de Dios y cuándo es esfuerzo de su propio sacrificio. Una vez un hermano me dijo, predicador, Dios me bendijo porque me pude comprar una casa. Yo le dije, hermano, pero ¿cómo usted le puede llamar bendición de Dios si hace 2 años que no viene a la iglesia? ¿Cómo usted puede llamarle bendición si dejó de buscar a Dios para conseguir esa casa? ¿Es bendición de Dios o es el fruto de su esfuerzo? Es el fruto de su esfuerzo, pero no es bendición de Dios. Dios quiso entregarle muchas otras bendiciones, pero usted prefirió recibirlo por su esfuerzo antes que la bendición de Dios. No puedo llamarle bendición de Dios y dejo de hacer las cosas de Dios para conseguir lo que conseguí, ¿verdad? Porque ciertamente la bendición de Dios viene por añadidura. La bendición de Dios viene por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si usted buscando el reino de Dios y su justicia recibe de parte de Dios, entonces llámele bendición. Pero si consigue algo dejando a Dios de lado, entonces no le llame bendición. Es su propio esfuerzo nomás. Aquí el pueblo de Israel estaba haciendo así. Estaba dejando de lado a Dios, ¿verdad? Por hacer sus casas. ¿Será más importante mi casa que la obra de Dios? ¿Saben cómo uno puede diferenciar lo que es bueno de lo que es malo? Si es para la voluntad de Dios o no. Antes, por ejemplo, de recibir salvación, yo con mi esposa no teníamos, 1 año antes de recibir salvación, tuvimos a nuestra primera hija. De hecho, cuando mi hija tenía 15 años de nacida, fuimos por primera vez a la iglesia. Antes de eso, nos habíamos casado 4 años antes y disfrutábamos mucho. Íbamos al cine, salíamos, ¿verdad? Y también comíamos con la familia los domingos en la tarde. Hacíamos algo bueno, ¿verdad? Comer con la familia el domingo en la tarde es malo. Ir al cine con la familia es malo. No es malo, ¿verdad? Pero cuando eso bueno se transforma en algo malo. Cuando por hacer eso bueno dejo de hacer las cosas de Dios, ahí lo bueno deja de ser bueno. Por eso cuando uno tiene que distinguir las cosas buenas, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios primero. Si es voluntad de Dios o no. Luego yo no iba tan frecuentemente al cine, pero ya sabía que los domingos no podía ir al cine, ¿verdad? Porque ir al cine es algo bueno. Pero si eso bueno me impide hacer la voluntad de Dios, entonces ya no es tan bueno. Comer con la familia en la tarde no es algo malo, es algo bueno. Si pueden hacerlo, háganlo. Pero si eso bueno le impide hacer la voluntad de Dios, deja de ser bueno. Y ahí uno puede ir diferenciando. Porque puede que todavía sintamos de que no es malo, ¿no? Si comer con la familia, ir al cine no es malo. Es muy bueno. Pero si me pide hacer la voluntad de Dios, ahí uno puede ir haciendo la diferencia. ¿Ya? Entonces el pueblo de Israel estaba construyendo su casa.
su casa primero antes de hacer la voluntad de Dios. Aquí Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6 dice así. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, meditad bien en vuestros corazones. ¿Sembráis mucho y recogéis poco? ¿Coméis y no saciáis? ¿Bebéis y no quedáis satisfechos? ¿Os vestís y no os calentáis? El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Se entiende, verdad? Entonces cuando uno hace para sí y no para con Dios, ¿verdad? Es como que uno trabaja, pero queda ahí mismo, no avanza, ¿verdad? Porque la bendición viene de parte de Dios. Ciertamente es Dios quien entrega las bendiciones para la vida de cada uno. Ellos estaban recibiendo la bendición de Dios o no. En ese tiempo, no. Por eso sembraba mucho y recogía poco. ¿Quién es el que envía la lluvia? ¿Quién hace crecer la planta? Dios es el que entrega todo. Por eso, cosechar y sembrar hay que hacerlo diligentemente, trabajar hay que hacerlo diligentemente. Pero no debemos olvidar que el que manda la lluvia y el que hace crecer es Dios. Por eso, el trabajo es importante, pero Dios es más importante. El pueblo de Israel trabajaba, pero no podía recibir las bendiciones de Dios. También nosotros cuando estamos en la iglesia puede que hacemos muchas cosas en la iglesia. Servimos, hacemos todo, nos quedamos para hacer el aseo, limpiamos el baño que nadie quiere limpiar. Hacemos muchas cosas para la iglesia. Pero ¿por qué haciendo todo aún no puedo avanzar, no puedo seguir adelante? Porque la disposición de su corazón es muy importante. Uno puede llegar a pensar, ¿está haciendo por hacer? Si estoy haciendo por hacer, entonces mi corazón, Dios lo podrá recibir lo que estoy haciendo. Estoy haciendo por cumplir, Dios lo podrá recibir. También debemos pensar en eso. El pueblo de Israel no podía recibir las bendiciones porque estaba descuidando la casa de Dios, preocupándose de su propia casa. Y así también, muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué no nos va bien a pesar de que estamos haciendo todo? Estoy todo el día en la iglesia, trabajando siempre en la iglesia. Sí, pero estoy preocupándome de lo que tengo que hacer, pero me estaré preocupando realmente del templo de Dios. Dios había despertado el espíritu del rey Ciro para reconstruir el templo. Pero el pueblo de Israel se aprovechó del cuidado de Dios, que lo llevó durante todo el camino. Dios durante 16 años estuvo esperando. Entregó todo, los cuidó, nadie los invadió, nadie los atacó mientras estaban allí. Nadie. O sea, ahí podemos ver el corazón oportunista también del hombre, ¿verdad? Nos aprovechamos de que Dios está allí cuidando a todos, pero dejamos de hacer las cosas de Dios. Dejaron de hacer las cosas de Dios. Cuando la Biblia, aquí el rey Ciro los mandó con una misión clave, reconstruir el templo de Dios. Cuando uno piensa en el Nuevo Testamento acerca del templo de Dios, ¿verdad? Se nos pueden venir a la mente tres cosas. Templo de Dios, como la iglesia, ¿verdad? Pero también templo de Dios es uno, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está dentro de uno también es templo. Pero si yo soy templo, significa que el hermano también es templo. Entonces cuando la Biblia me diga, cuida el templo de Dios, ¿qué debemos cuidar? La iglesia. Y debo cuidarme yo también, porque yo también soy templo. Pero el hermano también es templo. Entonces estoy cuidando al hermano. O sea, amo la iglesia, si me amo a mí, debo también amar al hermano. Porque el hermano también es templo de Dios. Entonces, ¿está cuidando la iglesia? Si me amo a mí, debo amar al hermano también. ¿Está amando bien al hermano? ¿Está amando a los hermanos o lo está dañando a los hermanos? A veces los hermanos se dañan muy fácil. Basta una palabra media áspera y el hermano se va a dañar. Entonces, ¿puedo decir que estoy cuidando al hermano? Yo al momento de decir las cosas, tengo el tiempo de pensar. ¿Cómo lo digo? Si lo digo así, ya, pero lo voy a decir así porque así soy. ¿Verdad? Y al que le guste, le guste. Así estoy cuidando el templo, estoy cuidando al hermano. Entonces ahí uno puede meditar y uno puede ir cambiando también. Yo tengo que cuidar la iglesia, pero también tengo que cuidar al hermano. También tengo que cuidarme a mí.
Al momento de decir las cosas, sí, está mi criterio. Yo fui criado así, pero no porque fui criado así tengo que ser así todavía. Desde el nacimiento hasta los 28 años, en mi caso, fui educado de una forma para buscar las cosas del mundo. Fui mandado al colegio para sacar buenas notas, para luego ir a un buen liceo y del buen liceo ir a una buena universidad. Yo en la universidad estudié una carrera que me permita ganar la mayor cantidad de dinero. Así fuimos criados, ¿verdad? Pero desde los 28 años en adelante uno va cambiando su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de hablar, su forma de caminar, hasta su forma de vestir, por la nueva criatura que ha sido formada en Cristo, ¿verdad? Hay una, hay una etapa donde fuimos criados para el mundo, pero luego de recibir la salvación estamos siendo criados para hacer la voluntad de Dios. Y por eso lo bueno que era para mí antes puede que ahora no sea bueno para mí. Antes buscábamos unas cosas y vivíamos con un propósito, criados según el mundo, pero ahora criados según Dios, el propósito sea otro. Por eso tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Debemos ir revisando si ahora el pensamiento bueno que tengo es conforme a la Biblia o no. Y si no es conforme a la Biblia, quitar ese pensamiento y seguir este. Porque la Biblia no miente. La Biblia no se va a acomodar a usted. Usted tiene que acomodarse el pensamiento a la Biblia. Si a mí me gusta el azul y la Biblia dice que no, que tiene que ser blanco. Ah, pero a mí me gusta el azul. Yo soy así. Entonces vamos a seguir buscando el azul. Tengo que ir a pasar el proceso para ir buscando lo blanco. Ahora, ¿puede gustarme el blanco? No me puede gustar. Puede ser de mi agrado o no. Pero si la Biblia dice blanco, ¿qué color vamos a pintar la iglesia entonces? Blanco. ¿Verdad? Pero puede que haya algunos que todavía siguen pensando en azul, ¿cierto? Porque ese es nuestro criterio. Nuestro criterio es así. El hombre es duro de corazón y no quiere dejar sus cosas pasadas para poder hacer las cosas nuevas. Nuestro pensamiento tiene que ir cambiando. El pueblo de Israel, imagínense, durante 70 años fueron esclavos en Babilonia. Luego los liberaron para ir a Israel. En Babilonia seguramente no podían comprar todo lo que querían. Seguramente no podían tener sus casas como querían, porque estaban siendo esclavos. Pero ahora fueron libres y fueron a hacer lo que querían, porque en Babilonia no lo podían hacer. Entonces ahora podían tener su casa grande, podían construir 2 pisos, podían pintarla del color que querían. Ah, porque ahora somos libres, ¿verdad? Pero no eran libres, porque Dios estaba sobre ellos. Ahora nosotros también somos libres, ¿verdad? Ahora si usted comete un pecado, ¿a dónde va? ¿Al infierno? El Señor ya perdonó todo, somos libres, sigamos pecando entonces. No se puede, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, que es el amor, ¿verdad? Por eso Pablo dijo así, yo me voy a los que están sin ley, como si no tuviera ley, pero sí estando bajo la ley de Cristo. Si tenemos una ley en nuestro corazón, que nos guía a hacer las cosas buenas, es decir, la voluntad de Dios. No las cosas buenas según mi pensamiento y criterio, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, después de estar mucho tiempo así oprimido, llegó a un lugar donde ya nadie le ponía reglas. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron? Se preocuparon de lo suyo. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo vivía en la casa de mis padres, era una casa muy humilde donde éramos 3 hermanos y muchos primos. Entonces cuando llegaba el desayuno, no solamente estábamos nosotros 3, llegaban todos los primos. Entonces había como que racionar el desayuno. Entonces cuando yo me casé y fui libre, me servía el desayuno así completo. Antes mi papá me acuerdo que compraba un cereal de Chocapí, ¿verdad? Pero me tocaba poquito porque éramos muchos. Pero cuando me casé y ya tuve mi casa arrendada, ¿verdad? Pero era mi casa, me echaba todo Chocapí. ¿Verdad? Uno tiene ese corazón, ¿verdad? El pueblo de Israel también tuvo ese corazón. De todo lo que se le había prohibido, ahora lo quería hacer. Entonces, en Babilonia no podía tener todas sus cosas. Ahora, el pueblo de Israel llegando a ese lugar, se empezó a enfocar en sus propios intereses, en sus propias cosas y solamente en sus cosas, teniendo el templo allí sin construir, ¿verdad?
Entonces, ellos fueron con un objetivo clave a Sur Judá, que era reconstruir el templo y amarse los unos a los otros. Ese fue el objetivo por el cual ellos tuvieron que ir. Pero no hicieron eso, ¿verdad? Y a pesar de que Dios les decía que lo hicieran, que miren el templo, miren cómo están haciendo, aún así no hacían. En el versículo 7 y 8, vuelve a mencionar Dios así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seréis glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, aquí en el versículo 8 podemos ver que lo que Dios estaba pidiendo no era tanto. Dios no estaba pidiendo al pueblo de Israel que reconstruyera el templo de mármol, o que buscaran una madera cara, o que vendieran sus casas y sus bienes para reconstruir el templo. Dios le está diciendo, suban al monte y traigan madera. Traigan madera. No le está pidiendo, ¿verdad?, algo caro. Aquí podemos ver el carácter humilde de Dios, ¿verdad? Suban al monte, corten ese árbol y traigan esa madera y ocupemos esa madera. No pide mármol, no pide concreto, no está pidiendo nada, ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide esa cosa y le está diciendo suban al monte? Porque Dios está mirando la situación del pueblo también. No les va a pedir algo que no tienen. Dios le está pidiendo más que la madera, hasta Dios entregó la madera. Solamente Dios está pidiendo el corazón del pueblo de Israel de querer ir y hacer para Él. Es lo único que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel. Porque Dios conoce la situación del pueblo. Sabe que en esa condición del pueblo tenían muy poquitas cosas y la situación era difícil y eran pobres. Pero aún así Dios le decía, vayan al monte y saquen la madera. Vayan al monte nomás y esa madera simple tráiganla. Dios siempre pide de nosotros, ¿verdad?, lo que nosotros podemos entregar. El Señor nunca nos va a pedir más porque Él conoce nuestra situación, ¿verdad? Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo, marquen aquí con la cintita porque vamos a volver. 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12. 8:12. Segunda de Corintios 8:12. ¿Ya lo tienen? Leamos juntos, dice. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, para poder entregar lo que uno tiene, como dice al principio de este versículo, primero hay que tener una voluntad dispuesta, ¿verdad? De querer entregar a Dios. Uno primero tiene que querer, anhelar entregarle a Dios. Y Dios no le va a pedir lo que no tiene, sino lo que puede, lo que tiene. Dios por eso le pidió al pueblo de Israel y dijo, suban al monte. Porque Dios no necesitaba construir el templo así de mármol para tener algo así como grande. Dios quería saber hasta dónde estaba dispuesto el corazón del pueblo de Israel. Y saben que aunque Dios le dijo, suban al monte y traigan esa madera, al pueblo de Israel no fue. ¿Por qué? Porque no había una voluntad dispuesta para hacer para Dios. No era el problema, no eran los materiales. El problema era el corazón del pueblo de Israel de no querer hacer para su Dios. De preocuparse primeramente para sus cosas. Para construir su casa y hacer sus cosas, ningún problema, la hacen. ¿Verdad? Pero para hacer las cosas de Dios no había un corazón dispuesto para hacer. Ya, suban al monte. Ustedes dicen que el problema es que no tienen materiales, suban al monte y traigan la madera. Y ahí Dios probó el corazón del pueblo de Israel y el pueblo de Israel no volvió. No subió al monte a buscar la madera. ¿Por qué? Porque no tenían ningún interés de hacer la voluntad de Dios. No había el interés. Y por eso nosotros primeramente en nuestro corazón tenemos que tener la voluntad dispuesta para hacer. ¿Quieren servir a su Señor? ¿Sí o no? ¿Sí? Es lo único que necesitan. Un corazón anheloso de querer servir al Señor y el Señor va a entregar todo lo necesario para hacer. Los materiales y todo para construir, de eso se preocupa Dios, no ustedes.
De eso se va a preocupar Dios. Lo único que Dios quiere de ustedes es el corazón dispuesto para hacer. Estar dispuesto a sacrificarse, estar dispuesto para el hacer. Porque todas las cosas son de Dios. Vamos a buscar otro versículo. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo... Perdón, Primera de Crónicas, primera. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Del versículo 11 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 11 al 14, leo yo, dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y olamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Estas palabras son las palabras del rey David para construir el primer templo. O sea, el primer templo fue majestuoso, el que construyó Salomón, no lo construyó David. Pero David dejó preparado todos los utensilios y todas las cosas para construir por primera vez el templo. Y el templo de Salomón era un templo espléndido, cubierto de oro, con escudos de oro, las puertas adornadas de oro. Pero aquí, como dice David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Dios. Dios es el que entregó todos los materiales al pueblo de Israel para construir el primer templo. Y también Él es el que va a dar todos los materiales para reconstruir el templo las veces que sea necesario. Dios es el que entrega todo eso. Dios lo único que necesitaba era un pueblo dispuesto a hacer su obra. Porque de todo lo demás Dios se va a encargar. Todo. Esto también habla mucho acerca de la ofrenda, ¿verdad? Por eso, si para nuestra vida cristiana también es muy importante las ofrendas y los diezmos. Pero Pastor Pedro en otra ocasión le enseñará acerca de eso. ¿Ya? En la época de Ageo, y es donde nos estamos enfocando del corazón para hacer, ¿verdad? Aunque el pueblo de Israel fue llevado por la voluntad de Dios para hacer, el pueblo de Israel apreciaba más sus propias cosas que hacer la voluntad de Dios. A Dios no le importaba el material, vayan al monte y traigan esa madera. Pero aún así el pueblo de Israel no lo hizo. Seguía teniendo el anhelo de preocuparse de sus propias cosas y no le importaba hacer la obra de Dios. Ageo capítulo 1, versículo de 8 y 9. 8 y 9. Vuelvo a leer, dice: Subid al monte y traed madera y a reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casas y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí, por ejemplo, Dios quiso probar el corazón del pueblo de Israel. Suban al monte. ¿Quieren hacer mi voluntad? Suban al monte. Corten la madera y tráiganla. Pero no hubo ninguno dispuesto a hacer esa obra. Ninguno. Nadie quería. Nadie quería hacer la obra de Dios. Solamente se preocupaban de hacer sus propias cosas. Están acumulando muchas cosas. Sus casas son bonitas. Pero Dios dijo aquí: todo lo que guardaren lo disiparé en un soplo.
¿verdad? Dios le está preguntando y pregunta aquí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel actúa así? Yo los quiero bendecir, les quiero entregar todas las bendiciones, les quiero entregar todas las comodidades, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieren recibirlas? ¿Por qué no quieren hacer la voluntad mía? ¿Por qué hacen su propia voluntad? Quiero entregarles todo, pero ¿por qué no la quieren recibir? ¿Por qué mi casa está desierta y todos corren a sus propias casas? Al pueblo de Israel verdaderamente no le interesaba hacer la obra de Dios. O si hacía por hacer nomás, sin anhelar a hacer la voluntad de Dios. No estaban dispuestos a sacrificar para construir el templo de Dios, pero sí sacrificaban y se esforzaban para hacer sus propias cosas. Pero todo eso que hicieron, Dios lo puede disipar en un soplo. En una sola palabra de Dios puede destruirle todo lo que han construido, absolutamente todo. De hecho, Dios en los versículos siguientes les dio la advertencia. Por ustedes preocuparse de sus propias cosas y no de mis cosas, Dios va a traer la disciplina. ¿Cuál va a ser la disciplina? Versículo del 10 y 11. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre el hombre, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Ciertamente Dios iba a destruir todo. Con un soplo iba a destruir todo. Dios entregó la advertencia, pero necesitamos llegar hasta eso para escuchar la voluntad de Dios. Aquí el pueblo de Israel, Dios le entregaba la palabra, suban al monte, no iban. Dios quería probar el corazón. Pero el pueblo de Israel tuvo que esperar hasta que Dios trajera la sequía sobre todas las cosas de la tierra. Cuando lo primero que quitó Dios fue la lluvia. ¿Sabe a qué hace referencia la Biblia a la lluvia? A la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, dice que si la iglesia no se arrepiente de su mal camino, quitará el candelero de su lugar. ¿Qué significa? ¿Qué es el candelero? El candelero es el Espíritu de Dios. La iglesia sin el Espíritu de Dios no puede hacer nada. Nada. Se transforma en una iglesia inútil para Dios. Y Dios a las 7 iglesias del Apocalipsis le dice así. Si no te arrepientes y no cambias tu corazón, quitaré el candelero de tu lugar. No les quita la salvación, porque ya son salvos. Pero no hay nada peor para un cristiano salvo que ser inútil para su Señor. Y el diablo se esfuerza mucho en hacernos cristianos inútiles para el Señor, dándonos muchas cosas, muchos afanes, para que uno se preocupe por esos afanes y sea inútil para el Señor. En Apocalipsis dice, quitaré el candelero de tu lugar. Es decir, serás inútil para tu Señor. Porque con la ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podemos predicar el Evangelio. Sin el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, sin la compañía del Espíritu Santo, no podemos predicar el Evangelio. Y nos transformamos en inútiles para el Señor. Aquí lo primero que quitó es la lluvia, la gracia de Dios. Quitó. Y por eso la tierra no produjo fruto, hubo sequía de todo. Sequía hasta del trabajo de manos que hacen el hombre, es decir, trabajaban pero no servían para nada. El pueblo de Israel tuvo que llegar hasta eso para poder darse cuenta del estado de su corazón. En el versículo siguiente, en el versículo 12 dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dios muchas veces antes le había advertido, suban al monte y busquen madera, pero no hacían caso. Dios les probó muy sutilmente el corazón, pero ellos no quisieron obedecer. Ahora entró el temor. Dios dijo, por su mala conducta viene esto, sequía, viene disciplina. Necesitamos pasar por la disciplina para ser obedientes para el Señor. El Señor quiere entregar muchas bendiciones antes. El Señor hace mucho antes quiere entregar la bendición, pero por nuestro duro corazón no la podemos recibir. El Señor muchas veces está diciendo, iglesia, hagan juntos, prediquen el Evangelio. Prediquen en los colegios, prediquen en su trabajo, prediquen a su familia. Pero no, yo estoy bien. Voy a preocuparme de mis cosas, de mi familia, de mis cositas. Y uno es así.
Y se olvida de lo importante por lo cual el Señor le salvó. Ciertamente el Señor le salvó para que usted pueda ir al cielo, pero también le salvó para que a través de usted la iglesia se complemente, para que también a través de usted muchos más puedan recibir la salvación. Mucho más. En la Biblia hay muchos salvos inútiles. Y salvos que no hacen lo que tienen que hacer, predicar el Evangelio. Y hay ocasiones en las cuales el Señor los lleva por no cumplir el propósito de ser salvos. El Señor sepa que el Señor los salvó primeramente para predicar el Evangelio. Para que junto a los otros hermanos complementen la iglesia y juntos puedan realizar este trabajo de la iglesia, cuidar a los hermanos, ¿verdad? Sostener la iglesia, juntos preparar el seminario bíblico para predicar el Evangelio. Para eso el Señor les salvó. No solamente para venir, estar tranquilo, cómodo, gracias, muy lindo todo y chao. No, eso lo hacen los católicos y lo hacen mejor que nosotros. Mucho mejor. Hay otros que están equivocadamente y hacen más diligentes que nosotros. Hay unos que llegan muy temprano, todos los días. Caminan muchísimo por predicar el Evangelio y nosotros. Y nosotros que tenemos el Evangelio correcto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Caminamos un par de cuadras y nos cansamos. Hablamos a un par de personas y nos dicen que no y nos frustramos. Y no queremos seguir predicando. El Señor aguantó escupos por nosotros, bofeteadas por nosotros. Caminó desde donde lo azotaron hasta Gólgota con la cruz cargándola. Y nosotros no queremos caminar un poquito, no queremos llevar un poco de peso. Porque la iglesia me presiona un poquito, ya no quiero. Hasta aquí. Yo soy así y siempre he sido así. Sale ese criterio de nosotros, ¿verdad? Pero si miramos al Señor, ese criterio puede pasar y podemos hacer para nuestro Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar por el Señor? El Señor nos salvó con un propósito claro. Al pueblo de Israel lo mandó con un propósito claro. Y aquí podemos ver un resumen de nuestra vida cristiana. El Señor quiere que hagamos su voluntad. El pueblo de Israel fue humilde. Escuchó la palabra de Dios y la recibió con temor. En la Biblia podemos encontrar en el Nuevo Testamento la iglesia de Corinto y también está la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Corinto, Pablo pasó mucho tiempo predicando el Evangelio. Mucho tiempo. Y luego está la iglesia de Tesalónica que solamente pudo estar 3 semanas. 3 semanas predicó el Evangelio, creyeron y se fueron. Pablo se fue y siguió su viaje. Pero la iglesia de Corinto pasó mucho tiempo. Pero quien tenía un corazón más humilde fue la iglesia de Tesalónica, a pesar de que eran personas relativamente nuevas. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que Pablo pasó muy poquito tiempo, ellos recibieron la palabra como es, que viene de parte de Dios. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dos 13. Les leo. Ya no me queda mucho tiempo. Les leo. Dice. ¿Ya la tienen? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? El pueblo de Israel, la época de Ageo, estaba haciendo muy mal. Ageo los reprendió de parte de Dios y tuvieron temor. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, en el libro de Ageo no se describe cómo era Ageo. Pudo haber sido una persona, ¿verdad?, muy simple, humilde, con ropas, ¿verdad?, normales, cotidianas, pero ellos recibieron, a pesar del carácter de la característica de Ageo, no importa qué tipo o calidad de hombre era, pero recibieron la palabra no como si fuese de hombre. Recibieron la palabra como si fuese de Dios mismo. Y por eso hubo temor en su corazón.
Los de Tesalónica también la recibieron así, pero los de Corinto no la recibieron así. De hecho, el mismo Pablo que Tesalónica lo recibieron como si fuese palabra de Dios, en Corinto, en la primera carta de Corintio, Pablo tuvo que defenderse porque dudaban del ministerio de Pablo, dudaban de Pablo. Era una iglesia que tenía divisiones, porque era una iglesia que pensaba mucho, colocaba mucho el conocimiento humano por delante de la palabra de Dios. Y por eso se cuestiona la palabra de Pablo, porque se encontraban intelectualmente muy altos, ellos se encontraban así. Y cuestionaban la palabra de Pablo pensando que era palabra de hombre. Pero los de Tesalónica tuvieron un corazón más humilde y recibieron la palabra según es, palabra de Dios. Y pudieron ser una iglesia obediente. Aquí, en el libro de Ageo, también podemos ver que el pueblo de Israel recibió las palabras del profeta Ageo como es, palabra de Dios. Y por eso pudieron cambiar la situación de su corazón. Durante todo el capítulo 1 de Ageo, el pueblo de Israel no recibió ni una bendición, ninguna. En el capítulo 2, desde el capítulo 2 hasta el versículo 18, tampoco. A pesar de que el capítulo 1 termina mostrando de que el pueblo de Israel cambió su corazón, en el versículo 14 y 15 dicen así, que el pueblo de Israel cambió su corazón y comenzó a trabajar en la casa de Dios. Dice, en el día 24 del mes sexto. El día 24 del mes sexto cambiaron su corazón y comenzaron a servir a Dios como debían hacerlo. Pero nosotros, en el versículo que leímos al principio, en el versículo capítulo 2 de Ageo, versículo 18, dice, desde el día 24 del mes, del noveno mes. Ellos empezaron el día 24 del mes séptimo. Pero el mes noveno, el 24 del mes noveno, recién Dios dice que desde este día os bendeciré. Pero hubieron 2 meses que no bendijo. ¿Por qué? ¿Por qué del séptimo al noveno Dios no entregó la bendición? Porque quería probar el corazón. Quería probar el corazón del pueblo de Israel. Dios dijo que me iba a dar esto, y si no me lo entregan, no le serviré. Si Dios se tarda en dar la promesa, entonces hasta aquí nomás. Señor, si no cumple, no sigo. ¿Así seguiremos? ¿Seremos unas personas que entregan condiciones a Dios? ¿Seremos personas que sirven al Señor siendo condicionales? Que depende de lo que Dios dé, yo haré. Si Dios no da, no daré. Si Dios no me permite, entonces no serviré. Dios también quiso probar ese corazón del pueblo de Israel y durante 2 meses no entregó ninguna bendición tampoco. Es decir, había escasez de todo. Alimento, trigo, todo había escasez. Porque Dios había detenido la lluvia, había detenido el fruto. Todo Dios lo había detenido. Entonces Dios quería saber cómo era el corazón del pueblo de Israel. Durante 2 meses no entregó nada. Pero el pueblo de Israel siguió sirviendo a Dios. A pesar de la dificultad, siguió sirviendo. ¿Y qué dijo Dios después? Desde este día os bendeciré. Cuando Dios ya probó el corazón y vio que tenían un corazón hacia Dios y ya tenían también el anhelo hacia Dios, entonces Dios decidió enviar la bendición. Nosotros hemos meditado, ¿verdad?, el día de hoy, cómo poder recibir las bendiciones de Dios. Meditando y estudiando la historia del pueblo de Israel, cada uno puede meditar de su propia situación. ¿Cómo es el estado de su corazón? ¿En qué etapa están? ¿Están en la etapa de que están haciendo y sirviendo sus propias cosas y no las del Señor? ¿Están en la etapa en la cual el Señor le dice, con lo que tengan nomás, pero sírvanme, tengan mi corazón? ¿O están en la etapa de que o están condicionando al Señor? Señor, si yo veo tu voluntad, entonces haré. Si no la veo, entonces no haré. Señor, hasta que tú no hagas esto, yo no voy a avanzar. O sea, ¿quién es el Señor aquí? ¿Verdad? ¿Voy a servir a mi Señor independiente de que llegue o no llegue la bendición? ¿O voy a estar esperando y condicionando al Señor para yo poder servir? ¿Yo me condiciono dependiendo de lo que el Señor me dé? ¿O tengo un corazón dispuesto para servir al Señor independiente de mi situación?
Si tengo un corazón que quiere servir al Señor frente a todo, sin mirar al hermano, sin mirar la condición, sin mirar si Él da o no da, si yo tengo ese corazón, entonces sepa que desde hoy en adelante la bendición a su vida llegará. Teniendo ese corazón, hermanos, la iglesia avanza. Teniendo ese corazón, usted y su vida cristiana crece. Nadie le va a decir no trabaje. Esa decisión, qué trabajo hacer, es suya. Pero si yo quiero servir al Señor, voy a buscar la forma de servir primeramente al Señor y confiando que Él también me dará el sustento. Nadie le va a decir no trabaje. Si trabaja por turno, trabaje el turno que tenga que trabajar. En Calama hay hermanos que trabajan 14 por 14 y están orando por cambiar el turno a un 7 por 7, más cortito. Pero si tiene que ir a trabajar 14 días fuera, trabaje diligentemente y glorifica a Dios en ese trabajo. Pero cuando esté aquí, esté aquí. Sirviendo a su Señor, diligentemente. Así los hermanos en Calama hacen. Así tienen un corazón dispuesto y han podido avanzar, han ido creciendo, madurando en la fe y a medida que ustedes maduren y crezcan en la fe, la iglesia va a ir creciendo. Porque se imaginan tirar una red que esté rota. Cuando Dios llamó a sus discípulos, llamó a Pedro y a su hermano. Y luego llamó a Jacobo y a Juan. ¿Qué hacía Pedro y Andrés? Tiraba la red. ¿Qué hacían Juan y Jacobo? Remendaban las redes, ¿verdad? ¿Se imagina tirar una red rota? No tiene ningún sentido, los peces se van a escapar. Es necesario tirar la red, pero también es necesario remendar la red. Los líderes tienen que ir creciendo. Nosotros, como Calama, tenemos una meta este año. 2 metas. Primero, que los líderes crezcan y maduren. Porque también hay líderes nuevos. Que los líderes vayan creciendo. Y a medida que los líderes vayan creciendo y madurando, y el carácter de Dios se vaya formando en ellos, entonces el Señor va a decir, ellos sí pueden cuidar. Entonces manda. A los que sí quieren cuidar, el Señor les manda. Porque si va a mandar gente y no van a recibir salvación, entonces ¿para qué las manda? Entonces los líderes, ustedes tienen que crecer, hermanos. Si ustedes crecen, la iglesia crece. Pero si ustedes no tienen ninguna intención de crecer, entonces van a seguir siendo los mismos. Tienen que ir creciendo en la fe. Ir revisando lo que es bueno y lo que es malo según el criterio y la voluntad de Dios. Revisando su corazón continuamente. ¿Tengo ese corazón que quiera hacer para mi Señor? Así independiente de la situación. Si no lo tiene, pida a Dios y Dios dará. Y si lo tiene, ¿verdad? Juntos van a seguir sirviendo al Señor fuertemente. ¿Ya? La enseñanza de hoy hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Vamos a finalizar con la oración. Oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a través de la historia del pueblo de Israel, hemos podido meditar en nuestros corazones. Te agradecemos, Dios, porque quizás tú mirabas nuestro corazón y de varias formas, Señor, has querido despertar nuestro espíritu para poder hacer diligentemente para ti. Señor, así también ayúdanos a ser diligentes en nuestras cosas aquí en la tierra. Aún siendo salvo, tú nos has permitido vivir un tiempo más aquí en esta vida, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, para que no nos mezclemos con las cosas del mundo, que no nos afanemos con las cosas de este mundo, con las cosas que se ven. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro interés y nuestra importancia en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, en las que van a durar, Señor, eternamente y vamos a poder disfrutar también en ese cielo eterno. Señor, provéenos con las cosas necesarias para el cuerpo. Cada uno de nosotros y las familias aquí representadas necesitamos, Señor, el sustento y también el abrigo, pero ayúdanos, Señor, para que más importante en nuestro corazón sea el hacer tu voluntad. Une los corazones de los hermanos de la iglesia de Copiapó para que juntos puedan ir, Señor, haciendo. Si hay alguno, Señor, que quizás no esté corriendo y esté trotando o caminando, Señor, dale la fuerza para que así todos juntos puedan correr en el Señor. Que no tengan, Señor, que no miren, tengan criterio y miren, Señor, a los hombres, sino que ayúdanos, Señor, a mirarte solamente a ti. También, Señor, bendice y dale mucha sabiduría a Pastor Pedro para que pueda dirigir la iglesia y también pueda tener muchos obreros fieles que le acompañen en esta obra. Te agradecemos, Señor, porque nos has salvado y ayúdanos, Señor, a cumplir con el propósito de predicar el Evangelio a otros y también para complementar la iglesia que tú has formado aquí en Copiapó. Te damos la gracia, Señor, por todo lo que nos has permitido
Y todo, Señor, es para tu honra y gloria. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y nos salvó. Oramos. Amén. Muchas gracias.